Hay historias que inspiran y hay historias que te obligan a despertar. Esta es una de ellas, porque no se trata de suerte, ni de talento, ni de tener ventajas. Se trata de tocar fondo y aún así decidir levantarte. Hoy vas a conocer la historia de un hombre que pasó de no tener nada a construir una vida que parecía imposible. Pero lo más importante es lo que esta historia puede hacer contigo. Imagínate esto por un momento. No tienes dinero, no tienes casa, no tienes a nadie que te ayude, y aún así, tienes a alguien que depende completamente de ti, tu hijo. Esta no es una historia cualquiera, es la historia de un hombre que tocó fondo, pero decidió no quedarse ahí. Hoy vas a conocer la historia de Chris Gardner y puede que después de escucharla ya no vuelvas a ver tu vida de la misma manera. Antes de que el mundo lo conociera, antes del dinero, antes del éxito, era solo un hombre más, con sueños, pero también con miedo, intentando salir adelante como millones de personas. Pero había algo que lo diferenciaba, una incomodidad constante, una sensación de que la vida que tenía no era la vida que quería. Chris Gardner no nació en riqueza, creció en un entorno complicado, sin estabilidad, sin modelos claros de éxito. Su infancia estuvo marcada por la ausencia y por momentos difíciles que lo hicieron crecer rápido, pero incluso desde pequeño había algo dentro de él, una voz silenciosa que le decía que su vida podía ser diferente. Las cosas empezaron a salir mal, las decisiones que tomó no dieron resultado, el dinero empezó a escasear, las oportunidades desaparecieron y poco a poco su mundo se vino abajo, su relación amorosa se rompió, su estabilidad desapareció y de un momento a otro se encontró solo. Llegó el momento que nadie quiere vivir. No tenía dinero, no tenía casa, y lo más duro, tenía un hijo que dependía de él, cuando él mismo no sabía cómo sostenerse. Dormían en refugios, en estaciones, en lugares donde nadie quiere estar, y aún así, tenía que levantarse cada día y seguir intentando. Chris intentaba salir adelante, como muchos, quería una vida mejor, intentó emprender, intentó vender productos médicos, pero las cosas no salieron como esperaba. El dinero no alcanzaba, las deudas crecían y poco a poco la presión empezó a destruir todo a su alrededor. La situación se volvió insostenible. Los problemas económicos afectaron su relación. Las discusiones aumentaron, la tensión creció, hasta que un día todo se rompió. Su pareja se fue y Chris se quedó solo con su hijo pequeño. Ese fue el momento más difícil de su vida. No tenía dinero suficiente, no tenía estabilidad y pronto tampoco tuvo hogar. Chris Gardner y su hijo se quedaron en la calle. Dormían donde podían, en refugios, en estaciones de tren, incluso en baños públicos. Sí, hubo noches en las que tuvo que cerrar la puerta de un baño y abrazar a su hijo, mientras afuera el mundo seguía como sin nada. En medio del caos, tomó una decisión. No iba a rendirse. No importaba lo difícil que fuera, no importaba cuántas veces fallara, iba a intentarlo hasta lograrlo, y ahí empezó todo. En ese punto, muchas personas se rinden, se quiebran, se resignan, pero Chris, no. En medio del dolor, del cansancio, de la desesperación, tomó una decisión. No iba a permitir que su hijo creciera viendo a un hombre derrotado. No iba a aceptar esa vida como su destino. Iba a cambiar su historia. Mientras otros descansaban, él trabajaba. Mientras otros dudaban, él creía. Mientras todo parecía imposible, él seguía. No tenía garantías, no tenía seguridad, pero tenía algo más fuerte,
determinación. No fue rápido, no fue fácil. Hubo días en los que quiso rendirse, momentos en los que todo parecía perdido, pero nunca dejó de avanzar, paso a paso, día tras día, construyendo algo que todavía no podía ver. Y entonces, después de tanto esfuerzo, algo empezó a cambiar. Las oportunidades llegaron, el trabajo dio frutos, y lo que parecía imposible empezó a hacerse realidad. En medio de todo ese caos, Chris encontró una oportunidad, una pasantía en una firma de corretaje. El problema era que no pagaban. Trabajaría durante meses sin recibir dinero y solo uno de todos los participantes conseguiría el empleo. Y aún así, aceptó, porque entendía algo que muchos no entienden. A veces, la oportunidad no llega en forma de comodidad, sino en forma de sacrificio. Durante ese tiempo, Chris vivía dos vidas. De día, era un aspirante a corredor de bolsa. De noche, era un padre sin hogar. Dormía poco, comía poco, pero nunca dejó de intentarlo. Mientras otros tenían ventajas, él tenía hambre de superarse. Y eso marcó la diferencia. Pasaron los meses, días de estrés, días de duda, días en los que todo parecía perdido, pero Chris siguió hasta que llegó el momento, el día en que decidían quién se quedaba con el puesto. Ese día, no solo estaba en juego un trabajo, estaba en juego su vida, y entonces lo logró. Fue elegido. Después de todo el esfuerzo, todo el dolor, toda la lucha, por fin, su vida empezó a cambiar. Consiguió estabilidad, ingresos, una nueva oportunidad. Pasó de no tener nada a construir una vida completamente diferente. Estabilidad, dinero, libertad. Pero lo más importante, se demostró a sí mismo que era capaz. Con el tiempo, Chris Gardner no solo salió adelante, se convirtió en millonario, construyó una empresa, transformó su vida, pero nunca olvidó de dónde venía, nunca olvidó esas noches en las que lo único que tenía era esperanza. Esta historia no es solo sobre dinero, es sobre decisión, sobre no rendirte cuando todo está en tu contra, sobre seguir cuando nadie cree en ti. Es sobre resistencia, sobre seguir cuando todo está en tu contra, sobre creer cuando nadie más cree en ti, porque todos, en algún momento, nos sentimos perdidos, sin rumbo, sin esperanza. Pero eso no significa que sea el final. Si hoy sientes que estás en un mal momento, si hoy sientes que estás en el fondo, recuerda esto. Desde ahí, solo puedes subir. Tu vida puede cambiar. No mañana, no algún día, hoy. Pero depende de una sola cosa, la decisión que tomes después de este momento. Si sientes que tu vida no va como quieres, recuerda esto. Chris Gardner estuvo en la calle, sin dinero, con un hijo que dependía de él, y aún así lo logró. No porque fuera especial, sino porque no se rindió. Si esta historia te inspiró, suscríbete, porque aquí no solo escuchas historias, aquí despiertas.